Bienvenidos al Noticiero del Corazón. Me van a permitir que me quite la mascarilla para comunicar mejor, aunque su uso es obligatorio. Yo soy el doctor Carlos Macaya, jefe de servicio de cardiología del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid y también catedrático de cardiología de la Universidad Complutense de la misma ciudad. Estamos todavía en plena pandemia del COVID. Aquí en Europa, y en concreto en España, estamos ya en fase de desescalada, de tendencia a la normalización, aunque sabemos que nuestro continente americano, fundamentalmente pues en Estados Unidos y en México y también en Brasil, pues están todavía en pleno brote de la pandemia. Queremos actualizar algunas noticias de interés cardiovascular en relación con esta pandemia del COVID. La primera de ellas es en qué medida afecta al aparato cardiovascular. En segundo lugar, también lo que se ha conocido como vasculitis o síndrome de Kawasaki, ¿no?, que se ha producido en algunos jóvenes, incluso niños, ¿no?, y también qué relación tiene con el coronavirus, con el COVID. Y finalmente, las medidas de recomendación de lo que se llaman hábitos cardiosaludables después del confinamiento. ¿Cuáles deben ser, dónde deben ser y cómo se deben realizar? Y estas son las tres noticias que les vamos a comunicar hoy. Hemos aprendido mucho de esta enfermedad del COVID, ¿no?, originada por este coronavirus, que es una infección y por lo tanto es una enfermedad sistémica, que fundamentalmente ha afectado a los pulmones en forma de neumonía, pero que también, como todas las infecciones, puede afectar a diferentes órganos, desde el cerebro produciendo encefalitis hasta el sistema cardiovascular. Y nos vamos a centrar en ello. ¿En qué medida, y ahora ya, después de 3 meses de haber atendido miles de casos con COVID, en qué medida esta infección afecta al sistema cardiovascular? Podemos decir que está en función de la gravedad de la infección. En los pacientes que han ingresado en unidades de cuidados intensivos estamos hablando de porcentajes altos de un 30-35% de afectación cardiovascular, pero en el global, afortunadamente, la afectación es menor. ¿Y cómo afecta y de qué manera? Afecta como infección, produciendo lo que se llama una inflamación del corazón, del músculo cardíaco, que es una miocarditis que en pocos casos ha sido de un pronóstico realmente maligno y que ha conducido al fallecimiento del paciente. Pero normalmente han sido miocarditis que han sido de grado leve. También afecta y puede infectar e inflamar las arterias, los vasos sanguíneos y producir vasculitis. Pero no nos olvidemos que esta enfermedad produce también trastornos, como todas las infecciones, trastornos a nivel del sistema de la coagulación. Y en este sentido, pocos casos produce problemas de coagulación en forma de hemorragias, sino lo contrario, una tendencia a producir más bien trombos, las trombosis, ¿no?, que se han originado en algunos de estos pacientes en forma incluso de embolismos pulmonares o trombosis venosas, que se han producido en los momentos, diríamos, más agudos, incluso de estancias hospitalarias donde se han podido documentar o incluso posteriormente cuando se les ha dado el alta a estos pacientes. Tanto hemos aprendido que hemos modificado incluso hasta los tratamientos, ¿no?, y la utilización de anticoagulantes para evitar la trombosis es ya una pauta prácticamente común en casi todos los protocolos, a menos que esté contraindicado. Pero también no quisiera terminar sobre el tema del problema cardiovascular y el COVID sin hablarles de la hidroxicloroquina, este tratamiento, este fármaco antipalúdico, y también de la citromicina, un antibiótico para cubrir unas complicaciones de estas neumonías víricas del coronavirus. Pues estos dos fármacos se caracterizan porque a nivel del corazón pueden producir trastornos en el electrocardiograma y pueden inducir al desarrollo de arritmias incluso malignas, ¿no?
Y esta es un poco la alerta que se ha originado, que en algunos pacientes que reciben estos tratamientos se les debe monitorizar y hacer un seguimiento con el electrocardiograma y ver de que efectivamente no se alarga lo que se llama el QT, ¿no? Y si esto no ocurre, no hay ningún problema para que los pacientes puedan recibir en algunos casos la cloroquina o la hidroxicloroquina e incluso la citromicina si se complica la neumonía, siempre y cuando sean monitorizados y se eviten estos problemas de arritmias, ¿no?, malignas cardiovasculares. Pues bien, esto es, diríamos, el resumen de las afectaciones cardiovasculares secundarias a la infección del COVID-19. El síndrome de Kawasaki fue definido por primera vez en Japón, hace casi 50 años, y era un proceso inflamatorio, una enfermedad pues, sistémica, multiorgánica, ¿no?, y que afectaba fundamentalmente a niños incluso jóvenes por debajo de 5 años, aunque también algo mayores, ¿no? Estos niños se caracterizaban por alteraciones pues, desde las mucosas, de la conjuntiva, incluso erupciones en la piel, tenían fiebre, un proceso infeccioso inflamatorio, ¿no? En general, pues era un proceso pues, benigno y que tenía pues, una relativa alta frecuencia en Asia. En Europa se identificaron años más tarde, pero con una incidencia en Europa y en América pues, del orden de 10 a 30 veces inferiores, ¿no? Muchas veces este síndrome pasaba desapercibido y eran diagnosticados estos pacientes ya en edades adultas, cuando tenían a veces algunos problemas a nivel de corazón y se podían ver que había afectado las arterias coronarias, porque este proceso inflamatorio del Kawasaki es realmente una vasculitis, una arteritis, una inflamación fundamentalmente de la pared de los vasos, de pequeño, de mediano, pequeño calibre. Y son las secuelas las que vamos a ver en la edad adulta. ¿Qué ha pasado con el COVID? El COVID pues, es un coronavirus, una infección también sistémica y también puede afectar a las arterias de mediano y pequeño calibre y producir estas vasculitis. El COVID, como todos hemos visto, pues afecta muy poco a los niños en relación a los mayores, que afectan mucho más y tienen peor pronóstico. De hecho, la mayor parte de los niños lo pasan asintomáticos, pero como el número de infectados a nivel mundial ha sido tan grande, es cierto que en todos los países se han documentado pues, niños que han tenido COVID, incluso algunos de ellos con cuadros clínicos o síndromes muy parecidos al Kawasaki, y por eso se ha documentado y se ha publicado, se ha transmitido de que el síndrome de Kawasaki o un Kawasaki-like parecido al Kawasaki asociado a las infecciones por COVID. Esto afortunadamente en general tiene un buen pronóstico, incide poco y realmente pues no hay que preocuparse excesivo por ello, porque la incidencia es baja y afortunadamente el pronóstico en la mayor parte de los casos es positivo. Estamos en pleno proceso de desconfinamiento. Afortunadamente, pues parece que el coronavirus se está yendo, al menos en Europa, pero ¿qué es lo que realmente debemos de analizar? En primer lugar, ¿qué ha ocurrido durante estos casi 3 meses, ¿no?, que hemos estado confinados en casa y hemos cambiado pues, nuestros hábitos? ¿En qué medida han cambiado? Tenemos poca evaluación todavía de lo que ha ocurrido, pero sí tenemos ya algunas encuestas y tenemos información. Sabemos que la alimentación en general ha sido más saludable, o sea que el comer en casa, el cocinar en casa, el prepararlo en casa ha sido más superior a lo que se hacía en estas comidas diríamos, de rápidas, de trabajo, de empresa, e incluso hasta en los mismos colegios, el catering probablemente es mejorable.
Sabemos también con respecto al alcohol que ha habido un incremento en el consumo de alcohol, especialmente de bebidas espirituosas. En parte pues es lógico y es comprensible, lo podríamos aceptar, son muchas horas en casa. Y otra también noticia más preocupante es que los fumadores parece que también han fumado más al estar confinados, probablemente pues la poca actividad que se ha realizado. En cuanto a actividad física, pues hay de todo. Hay algunos que realmente se lo han tomado en serio y han seguido pues vía Skype o vía a nivel de ordenador y a nivel de televisiones, han hecho programas de entrenamiento y de mantenimiento físico, y un aplauso por esas personas que han seguido y que han logrado pues mantener esos hábitos durante el confinamiento. Pero ahora viene el desconfinamiento, el retorno a la vida normal. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mantener lo que hemos hecho bien y corregir aquellas desviaciones. Afortunadamente ha habido personas que han aprovechado el confinamiento incluso para perder peso. Pues de nuevo un aplauso para ellas. Otras quizá pues se han abandonado, han dejado y han ganado peso. Bueno, pues ahora indudablemente pues habrá que ponerse las pilas, habrá que pesarse, habrá que hacer el régimen adecuado para volverse al peso pues normal, al peso, y evitar pues ese sobrepeso o esos kilos que se hayan ganado de más. Con respecto al ejercicio es importante porque hay algunas noticias que alertan sobre que ojo con el ejercicio después de haber estado tanto tiempo. Bueno, pues no hay que asustarse, no hay que preocuparse por eso. Sí hay que preocuparse si se ha hecho una vida totalmente sedentaria durante 2 o 3 meses. No se puede salir a la calle y entrar en máximos de frecuencia cardíaca, habrá que hacerlo de forma paulatina, pero pues la gente también en sus casas ha hecho y se ha movido y ha hecho ejercicio, y vemos que no está pasando absolutamente nada, desde que, al menos en España, pues en este proceso que ya llevamos como 3 semanas, pues está saliendo la gente a la calle, vemos la gente correr, vemos la gente andar, y no hemos documentado en ningún momento pues un problema de infartos o de problemas cardiovasculares que haya aumentado en relación con el ejercicio. Todas estas recomendaciones las está haciendo la Fundación Española del Corazón de cara pues, a corregir y a mejorar, como siempre, y es su misión, los hábitos de vida cardiosaludable para reducir fundamentalmente la mortalidad y la morbilidad por enfermedad cardiovascular. En nuestro hospital, hace escasamente 2 meses, teníamos más de 1000 pacientes ingresados por COVID, prácticamente todo el hospital, y hoy, a finales de mayo, tenemos solo 20-30 pacientes. Después de toda esta dolorosa experiencia, pues hemos aprendido y podemos extraer al menos 3 conclusiones. Los pacientes que han tenido COVID, especialmente aquellos que han estado ingresados por neumonía y que han tenido enfermedad pues, importante, deben ser seguidos, deben ser evaluados no solo por los neumólogos, sino también deben ser evaluados por cardiología para descartar cualquier proceso que hayan desarrollado o agravado cardiovascular. En cuanto al síndrome de Kawasaki, a esa arteritis, no quiero ser alarmista y por lo tanto tranquilícense, incide poco, y lo único que en esta pandemia, donde ha habido miles y miles de infectados, pues también ha aumentado el número de niños, algunos, pocos han sido con COVID, y por lo tanto se han documentado algunos casos más de esta entidad Kawasaki, que tiene en general un pronóstico favorable. Y finalmente, después de este desconfinamiento que estamos, pues ahora debemos de desconfinar todo aquello que hayamos hecho erróneo en nuestros domicilios. Y por lo tanto, ahora cuando salgamos a la calle tendremos que seguir haciendo una comida, una alimentación cardiosaludable tipo mediterránea, y por supuesto reanudar el ejercicio físico adaptado a la condición física y edad de cada uno. Nos vemos en el próximo noticiero del corazón, pero antes les quiero recordar
que sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias, higiene fundamentalmente de las manos, distanciamiento social y el uso de la mascarilla obligatoria.